Bienvenidos a una nueva edición del programa de Conexión Vital, un programa de educación en salud. Estamos desde los Parques de la Salud con el doctor Jorge Enrique Rojas. Este es un programa que pretende dar educación, nunca vamos a sustituir una consulta médica por intermedio de estos programas y la idea es dar mucha educación, crear la inquietud y que nos consulten por los diferentes medios, acudan a los Parques de la Salud. En el día de hoy tenemos un tema que ya hemos hablado en varias ocasiones, pero que nos parece supremamente importante porque hace parte del contexto de salud integral del ser humano y de una consulta. Vamos a hablar de la parte de odontología. En el día de hoy estamos con la doctora Adriana Maya, que ella es especialista en odontología neurofocal, ha sido docente universitaria y nos ha acompañado en los Parques de la Salud en la atención permanente de los pacientes. Nosotros siempre en las consultas pasamos los pacientes donde ella, con el beneplácito pues, del paciente, si quiere pasar y hacer la revisión, explicándole que es una atención integral, que la boca hace parte del cuerpo y esto influye en la salud. Entonces, doctora Adriana, bienvenida al programa. Gracias, es un placer estar nuevamente con ustedes y poder estar, como digo yo, en mi casa enseñando un poco. Por supuesto, el objetivo de este programa siempre será la educación y fortalecer esa parte integral que siempre hablamos nosotros del diagnóstico médico y cómo la parte odontológica colabora en él. El doctor Jorge Enrique Rojas siempre le ha dado la importancia que tiene la boca en el cuerpo, quizás más que los mismos odontólogos que hemos olvidado que no solamente la boca son dientes, sino que va más allá de los dientes y que cualquier patología en la boca también nos da cáncer, en la boca también tenemos hongos, cualquier lesión, cualquier problema de lengua, de los carrillos, de la articulación puede influir directamente en la salud del cuerpo. La verdad es que hoy quisiera enfocar el programa un poco más hacia el área preventiva. Ya hemos hablado muchas veces de la relación de órganos-dientes con este afiche que tenemos en la parte posterior. Hemos hablado muchas veces de la articulación temporomandibular, de caries. Hemos visto pacientes, hemos hablado de la amalgama y su contaminación. Hoy quisiera que nos enfocáramos un poco más a la parte preventiva y a la parte como de los mitos en odontología, doctor. Hay muchas preguntas muy comunes y la gente siempre se queda con dudas. Bueno, entonces podríamos hablar un poquito de el sangrado en las encías cuando nos cepillamos o hay sangrados espontáneos en nuestra boca. Perfecto. Entonces, el sangrado. El sangrado me parece muy interesante porque cuando le sangra a uno cualquier parte del cuerpo, la gente se alarma, es un signo de alarma, pero si no sangra la boca, es como si fuera normal. El sangrado, como dije, es un signo, es una demostración de que hay algún proceso inflamatorio. Por supuesto, es importante consultar al odontólogo. No nos quedemos con que las encías sangran. Si la encía sangra, es que hay algo. Generalmente el sangrado ocurre cuando utilizamos la seda dental y algunas veces cuando el proceso inflamatorio de las encías es tan grande durante el cepillado. Es necesario acudir, es necesario algunas veces incluso tomar radiografías para poder ver el estado no solamente de la encía, sino del hueso. Si dejamos que las encías nos sangren muchas veces y se inflamen, se nos puede convertir ya en un problema periodontal grave y severo que podría afectar el soporte de los dientes, que es la encía, el hueso, y podría llegar hasta un momento de aflojarse en los dientes. También podríamos coger mal aliento. Entonces, la conclusión como de esa pregunta, lo importante es que ninguna parte del cuerpo debería de sangrar y es un signo de algún procedimiento, de un proceso. Pues. No, aquí hay personas que se cepillan demasiado fuerte o hay un exceso de fuerza en el cepillado, ¿eso puede producir el sangrado? No, si la encía está sana, no debería de sangrar ni siquiera con un cepillado fuerte, ¿sí? Pero ahora aquí tengo una gama de cepillos, podemos hablar un poquitico del cepillado, porque hay muchos mitos en que es mejor el cepillo más fuerte que el otro. Sí, eso hay harta controversia. Bueno, entonces el sangrado en boca importante y también
la boca hace parte del organismo y el sangrado puede estar indicándonos de algo sistémico, de algo del recuento de plaquetas. A estos pacientes hay que hacerles exámenes de laboratorio, qué está pasando con su parte de coagulación, el recuento de plaquetas, tiempo de sangría, cómo están las funciones hepáticas, porque la coagulación depende del hígado y se puede manifestar por boca. Entonces, ser el odontólogo es la primera persona que nos envía a nosotros los médicos: mire, este paciente tiene un sangrado excesivo, yo no le encuentro gran patología en boca, puede estar en algo sistémico, en uno de sus órganos. Bueno, hablemos otro poco del mal aliento, la halitosis. ¿A qué se debe? Bueno. Siempre ha existido como ese mito de que la halitosis es producida por problemas gástricos y pues les cuento que más del 80% es por problemas bucales. Sí, hay alguna halitosis que es producido por algunos problemas digestivos y ya ustedes en la parte médica podrán profundizar y ahondar en el tema, pero es muy importante que si una persona tiene mal aliento, un mal olor en boca, la primer consulta sea con su odontólogo. Todos estos procesos que hablábamos ahora, inflamación de la encía, las caries y especialmente la mala higiene de la lengua. Ese mal olor, doctor, es producido por unas bacterias que se llaman anaerobias, que están metiditas dentro de ese surco gingival o entre las papilas de la lengua. La lengua pocas veces nos han enseñado cómo lavarlas y me atrevo a decir que en mi carrera, cuando estudié, nunca hablamos de la lengua. Y lo peor es que yo tampoco nunca pregunté por la lengua. Pues la verdad es que nosotros cogemos un cepillo de dientes y nos lo cepillamos hacia adelante y hacia atrás, como si sacáramos y metiéramos todas estas bacterias. Existen unos aditamentos especiales que son como un rastrillito, que después lo podemos enfocar un poco. Es como un aparatico que trae unos dientecitos y uno puede colocarlo en la lengua y hacer un barrido de esa placa de atrás para adelante, enjuagar de atrás para adelante y vamos a mantener una lengua muy limpia. Además, recuerden que aquí en la consulta médica Ayurveda siempre utilizamos la lengua como uno de los medios de diagnóstico. Entonces, deberíamos de mantener una lengua sana, limpia, sin esa capa blanquecina que se llama saburra, y eso nos va a disminuir muchísimo la halitosis. Si después de consultar al odontólogo, mejorar la encía, hacer técnicas de enseñanza, retirar las caries y continúa el mal aliento, entonces así ya hacemos una remisión a la parte médica. Sí, también importante, como decía la doctora, el diagnóstico a través de la lengua. Nosotros, los que manejamos medicina tradicional china, la medicina ayurvédica o la misma medicina tradicional, cuando un paciente ha tenido fiebre, cuando ha estado indispuesto, vemos que las características de la lengua cambian, el color, la saburra. Yo he tenido siempre una inquietud, si limpiando la lengua de pronto también hacemos un trabajo sobre el órgano representante. Ya, bueno, es que volvemos y hablamos, no podemos ser exagerados. Esta limpieza es muy suave y vamos a eliminar esa capa superficial. De todas maneras, doctor, en la lengua se puede producir mucho reflejo nauseabundo, entonces la gente no exagera, pero sí, claro, sí podríamos producir un efecto sobre el órgano correspondiente. Pero siempre les recomendaré la limpieza de la lengua y cuando tenemos un mal aliento, consultar al odontólogo. Vamos a este primer corte comercial y continuaremos con el tema de mitos o de algunas creencias en odontología. Continuamos con nuestro tema de odontología, estamos hablando sobre preguntas, inquietudes que han tenido las personas, mitos que se relacionan a través de la odontología y la doctora nos está aclarando pues estas inquietudes. Hablemos un poquito del embarazo y la odontología, el mito del calcio, qué pasa con el calcio, si los dientes representan como esa cantidad de mineral, cómo se maneja este tema. Bueno, también interesante la pregunta. Me encanta que me la hagan o que me la haga un médico para poder complementar muy bien esta respuesta. Existe el mito de que por cada embarazo
se pierde un diente o se aflojan los dientes. La verdad es que durante este periodo sí existen unos cambios hormonales y que se podrían representar en un más fácil proceso inflamatorio de encías. Incluso las mujeres pueden tener una ligera alteración que se llama un granuloma, bueno, que son encías sangrantes y muchísimo de mayor volumen. Pero siempre y cuando nosotros manejemos bien las medidas preventivas, una buena higiene, una buena uso de la seda dental, de pronto utilizar enjuagues bucales que nos disminuyan la cantidad de la placa bacteriana, no va a ocurrir nada. Es falso que los bebés o que el feto absorban el calcio de la madre para poder fortalecer o formar sus dientes o sus huesos. Nosotros tenemos claro de que el calcio y todos los minerales que se necesitan para el crecimiento son absorbidos desde la alimentación de la madre. Entonces, no es cierto que por cada embarazo se pierde un diente. Es más la parte de las encías y si hacemos una adecuada higiene y, por supuesto, siempre está en el control prenatal, se recomienda muchísimo que la mujer embarazada asista antes, durante y después del parto. La importancia de los controles prenatales y la parte nutricional de la madre, ¿no? Porque lo que ella come va a ser el alimento para ella y su bebé. Entonces, no pasa eso de que de los dientes se absorba el calcio, ¿no? Sí, no, es la alimentación, la nutrición. Entonces nosotros siempre le decimos a las madres que deben comer para 2 personas, no por 2, no aumentar. Bueno, y hablando un poco de embarazo en los bebés, ¿qué pasa con los dientes? ¿Qué se les debe hacer a los niños en la boca en la parte preventiva? Bueno, los bebés desde muy chiquitines, ni siquiera sin dientes, ya debería la madre empezar a hacerle una limpieza de la cavidad oral. Con una gasita, una toallita, un trapito húmedo, la mamá, después de que la amamanta o si le da tetero o algo, le debe limpiar la superficie de las encías. Poco a poco el niño se va habituando, va a ver que le hacen limpieza. Vamos a evitar que los niños también cogen mal aliento, que les den llaguitas, apticas. Entonces, limpiarles. Luego, hay muchos cepillitos de dientes especiales para bebés. Hay unos en formas como de llamadientes, eso, gracias. Hay unos en forma de llamadientes que son unas siliconas, unos cauchitos, para que los bebés, cuando les están erupcionando los dientes, puede haber un poquito de molestia, mucho babeo, entonces los niños se entretienen, muerden estos llamadientes, estas cositas que venden que uno los mete en las neveras y van como adormeciendo un poquito la encía para esa molestia. Luego hay un cepillito que me encanta y es como un dedalcito de silicona. No sé si lo puedan apreciar bien. Se coloca en el dedo, ¿sí? Y ya la mamá coloca la siliconita y le cepilla las encías y los dientecitos cuando están erupcionando también. Es importante que los dientes de leche se cuiden igual que los dientes permanentes. Ahí voy como enlazando otro mito. La gente cree que si un diente de leche se afecta, no va a afectar a los dientes permanentes. Entonces, si le ponemos un poquito como también de lógica a nuestro organismo, al cuerpo, están los dientecitos de leche y si tienen caries, se pueden profundizar a través del canal radicular, a través del nervio y podría llegar al hueso. Y hay algunas veces, doctor, que nacen ya los dientes o salen los dientes permanentes ya con algunas manchas, con veteados y después la gente pregunta que qué pasaría, o con manchas blanquecinas, marrones. Incluso, pues no he visto, pero incluso en la literatura se reporta que ya sale el diente permanente con caries. Claro, entonces a raíz de que hubo un mal cuidado en la primera dentición, en los dientes de leche. En los dientes de leche. Existe una patología que se llama la caries del biberón y es cuando las mamás dejamos a los bebés tomando este tetero, este biberón, pero con endulzantes. Entonces les preparan los teteros con agua de panela o algo y los dejan durante toda la noche y se empieza a formar una caries, se llama rampante, es cortante
todo en la base de la raíz de los dientes. Entonces, esa se debe al uso del biberón. ¿Del biberón con dulce? Un poco del uso del biberón. ¿Es aconsejable, no es aconsejable el tetero? O ya se está hablando de que empezar a los niños a darles es con cucharita. Bueno, pues siempre vamos a decir que lo más importante siempre va a ser amamantar al bebé, ¿sí? Ya ustedes desde la parte médica harán la recomendación de cuánto tiempo es lo recomendado. Yo allí ya no me atrevo porque soy mujer, entonces como mamá y como odontóloga, pero lo ideal sería pasar del seno a la cucharita y a estos vasitos y no utilizar el biberón. Pero pues como mamá y como mujer, pues yo tengo que decir que yo sí lo utilicé. Existen chupos especiales. Es tratar de que sea lo menos posible y después del tetero retirarle y hacerle la higiene. Pero por supuesto nunca va a ser recomendable el tetero. Claro, esto produce deformidades, ¿cierto? Cuando les ponen el chupito para que no llore el niño. Sí, claro. Bueno, vamos a un corte de comerciales y luego seguimos con este tema interesante. Bueno, continuamos con el tema apasionante de odontología. Hoy estamos metiéndonos en la boca y en nuestro organismo. Doctora, entonces viene el concepto del cepillado. ¿Qué tipo, ya nosotros grandecitos, qué tipo de cepillo de dientes debemos usar? La técnica del cepillado, cuántas veces al día, toda esta cantidad de cosas. Bueno, cuando vamos a un supermercado o una droguería vemos una gama inmensa de cepillos de dientes y incluso hay veces que uno no sabría qué conseguir. Bueno, siempre se recomienda un cepillo de dientes suave o medio. Existen cepillos de dientes especializados. Es muy interesante eso. Cuando tenemos problemas de encías, existen cepillos de dientes más suaves, cepillos de dientes para problemas, para pacientes que tienen ortodoncia. Existen cepillos que se llaman interdentales, que son unos cepillitos que tienen como un escobilloncito de tetero que hablábamos ahora, que se colocan entre los dientes, por eso se llaman interdentales, cuando tenemos espacios amplios y que se nos acumula la placa bacteriana entre ellos, así grandes. Perdón, doctor, ¿me ayudes acá? O algunos un poquito más pequeñitos. Entonces, si estos fueran los dientecitos, se colocarían entre diente y diente, ¿sí? Y podríamos limpiar bien esas superficies interproximales. Existen otros cepillos, digamos, para las prótesis dentales. Son cepillos que se utilizan cuando las personas tienen aparaticos de ortopedia o de prótesis en donde vamos a lavarlo. Recuerden que hemos insistido muchísimo que las prótesis no se lavan con crema dental. Recuerden que esto no son dientes, esto es un material acrílico con forma de dientes, entonces se lava con agüita y jabón y tiene un penacho más delgado para las prótesis inferiores. Y ya para los cepillos de dientes comunes, pues bueno, se recomiendan, en Colombia disponemos de unas marcas excelentes, todos tienen las gamas para pues para todos los gustos, pero que el cepillo de dientes sea suave, siempre el recomendado por el odontólogo, o medio. El cepillo de dientes duro nos va a lastimar la encía y muchas veces produce esas tales retracciones o cuellos destapados, entonces lo ideal allí no. También existen cepillos de dientes eléctricos excelentes, unos cepillos que les han metido muchísimo en las casas comerciales, mucha investigación en donde hay movimientos especiales del cepillo, de oscilación, ni siquiera es que gire, sino una oscilación y marca la fuerza que se debe aplicar durante el cepillado. Insisto aquí que sea un buen cepillo de dientes eléctrico porque ya algunos cepillos mal utilizados podrían ocasionar daño, ya el odontólogo debe hacer la recomendación. Y algo que me gustaría insistir aquí en este espacio que finalizamos es la higiene del cepillo de dientes. Los cepillos de dientes nosotros los dejamos en el baño, generalmente colgado en un cepillero o los metemos dentro de un cajón, ¿sí? Pero en el baño pues tenemos el sanitario o el inodoro. Cuando nosotros vamos a vaciar el sanitario se produce como una bomba,
¿sí? Y todas las bacterias se diseminan por todo el espacio. Entonces las mujeres que tenemos el maquillaje en el baño, el cepillo del cabello, el cepillo de dientes, es totalmente contaminado. Entonces debemos cerrar la tapa del sanitario antes de largar. Debemos el cepillo de dientes después de utilizarlo, enjuagar, ojalá en agua tibia o caliente, quitarle todos los residuos de crema dental, mantenerlo paradito, que sean las cerdas hacia la parte superior y no en un vasito hacia la parte inferior, levantado. Si lo tapamos, existen, las casas comerciales también tienen como unos estuchitos, pero vienen con aberturas para que entre aire y los limpie. Y cambiarlo cada 3 meses. Importante este cepillado, el cuidado de los cepillos. Quisiera profundizar un poquito en el cuidado de las prótesis, que nosotros cuando venimos a presentarle a los pacientes, ustedes les insisten en eso, que no son los dientes. La costumbre de dejarlos en agua, con qué se debe hacer. Profundícenos un poquito en ese aseo de las prótesis. Sí, yo siempre insisto en esta parte porque generalmente el paciente con prótesis entra al consultorio, yo lo reviso y le digo, ¿con qué te lavas las prótesis? ¿O con qué te lavas? No, con crema de dientes. Y yo, recuerda que eso no son dientes, es acrílico con forma de dientes. Existen cremas dentales especiales, unas pastillitas especiales para la higiene de ellas, pero la forma más fácil sería con agüita y jabón, jaboncito de manos, si tenemos jabón líquido, un jaboncito de coco. Aquí sí se recomendaría un cepillo de dientes duro, cepillarlo, hacerle bastante detergente, bastante espuma. Después se le puede colocar la crema dental como para esa sensación de frescura, pero así vamos a lograr de que no le dé hongo a la prótesis y no nos dé un hongo en el paladar, que esa es una de las cosas que hacemos siempre en la valoración y es una recomendación de pronto para todos mis colegas, para la parte médica, cuando un paciente llegue a consulta médica o a consulta odontológica, pídale al paciente que se retire la prótesis y revísele el paladar como lo tiene y muchas sorpresas nos vamos a llevar. Entonces, esta parte de higiene y todo, queríamos enfocar el programa así porque ya hemos hablado realmente y finalizo diciendo que mis compañeros y tengo el placer de que la consulta odontológica hace parte de este diagnóstico médico, de esa integralidad que siempre le hemos querido dar nosotros en los parques de la salud, de hacer esta valoración neurofocal en donde relacionamos cada grupo de dientes con los órganos y cómo miramos los materiales que tenemos, cómo miramos la encía, cómo miramos más allá de los dientes. Esperamos que hayan sido un tema interesante hoy, que hayan aprendido muchísimo. Gracias, doctora Adriana. Y entonces continuamos luego en nuestros temas de odontología. Muchas gracias. Vamos a un corte comercial. Continuamos con el tema de conexión vital. Hoy estamos en la boca. Ya hablamos con nuestra odontóloga. Hoy tenemos al doctor Diego González, que él es especialista en medicina tradicional china, medicina ayurvédica, médico general, egresado de la tecnológica, hizo una especialización en medicinas alternativas. Como es complementario de la parte oral, él nos va a hablar del diagnóstico a través de la boca y cómo encadenamos esa visión desde la boca con las medicinas alternativas, con las medicinas tradicionales o integrativas que se está hablando hoy en día. Doctor Diego. Buenos días, pues muchas gracias por la invitación. Pues me gustaría hacer una breve introducción hacia lo que es la medicina tradicional, ayurvédica. Es una medicina ancestral, es la medicina que como más popular en la India y como en su información cuando la trae a Occidente, pues tiene ciertos complementos en lo que es la medicina occidental, que nos aporta unos caminos muy importantes en lo que es el diagnóstico, el tratamiento y sobre todo como la tipificación de los pacientes para dar un tratamiento único. Continuando con el tema oral y de la lengua, en el Ayurveda la lengua toma una importancia radical en cuanto al diagnóstico y al seguimiento de los pacientes. La lengua tiene como una división, como un mapa en el que están representados los órganos internos
y debido a la calidad que tiene la lengua en cuanto a su humedad, en cuanto a su aspecto, su color, si tiene una capa que la envuelve o no, si está hinchada, si está rosada, si es pálida, todo eso nos da información básica acerca de los órganos que puede estar afectando y nos orienta hacia el compromiso, la cronicidad, de lo que puede ser un desequilibrio en algún órgano y desde ahí vamos a poder basar como un tratamiento de equilibrio, complementando con los otros, digamos, los métodos diagnósticos, con el interrogatorio, con todo lo que nos cuenta el paciente. Doctor Diego, desde el punto de vista que nos decía la doctora Adriana del aseo de la lengua, al hacer este aseo, ¿estamos dándole un masaje al órgano o estamos haciendo interacción con el órgano que está representando esa parte de la lengua? Pues desde la Ayurveda se habla de que la lengua, bueno, es un órgano que está en contacto con el exterior, pero también está dentro del interior de nuestro cuerpo, así que tiene una combinación de bacterias que vienen de afuera, otras que se van, digámoslo, cultivando adentro con la humedad de la saliva, así que es de importancia radical hacer una limpieza de la lengua, teniendo en cuenta que la lengua no es un órgano plano y es un órgano que está lleno de criptas, o sea, de surcos, de grietas, de papilas y está lleno de espacios donde habitan muchas bacterias, donde hay residuos alimentarios, así que es importante hacer una limpieza diaria de la lengua con una técnica que sea suave y que no afecte como localmente el órgano como tal y nos evite problemas y enfermedades que puedan derivar de tener ¿cierto? Como una agregación bacteriana ahí en nuestra lengua. Bueno, desde las medicinas ancestrales, que como usted lo decía, la medicina ayurvédica es ancestral, ancestral es que data de muchísimos años, se habla de 5000 más o menos, incluso creo que es más antigua que la medicina tradicional china, o sea que tiene unas bases antiquísimas que cada vez se demuestra que sirve, que es efectiva. Hablemos un poquito de esa capita que cubre la lengua que se llama la saburra. ¿Cómo la miramos nosotros los médicos integrales? Pues ocurre que en la lengua se acumulan algunas sustancias y el color que va tomando esa sustancia nos habla mucho de cómo está el estado de la lengua y como hablaba antes de los órganos que pueden estar siendo afectados. En la lengua se empieza a acumular una capa que toma varios colores y desde ahí viene la identificación desde la Ayurveda o desde la medicina china, qué color, qué consistencia tiene esa capita. Nosotros la llamamos saburra. Puede tomar consistencias pegajosas, puede ser blanca, puede ser amarilla, puede comprometer todo el territorio de la lengua o unas zonas. Ahí es donde radica la importancia de observar bien una lengua, de corroborar con lo que el paciente nos está contando, con lo que tal vez es un órgano afectado y con esto le sumamos más información para ir concluyendo con lo que pueda ser un diagnóstico y un tratamiento. Todos nos vemos algo en la lengua y a veces no sabemos cómo eso qué significa o le miramos la lengua a otras personas y pensamos que está sucia. No, esto tiene mucha más información y ahí es donde radica que el médico haga uso de este tipo de diagnóstico para ir complementando, digamos, la información que trae el paciente. Bueno, entonces, hablando un poquito más de medicina ayurvédica, que estábamos en la boca, pero entonces esto va más allá. Hay unos biotipos o unas características especiales de los cuerpos, que es el gordito, el flaquito, el delgado, como usted y yo que somos delgados, o está el gordito bajito. Esos biotipos, ¿qué son, cómo son y qué implicaciones tienen desde la parte médica? A ver, el Ayurveda hace como una observación y una integración del ser humano desde cómo está funcionando su cuerpo, cómo está funcionando su mente, cómo es su psicología, cómo está en su alma, ¿no? En sus emociones y cómo se relaciona con el entorno. Si hablamos de biotipos o doshas, que es como el nombre en sánscrito, es como una clasificación que se hace de los seres humanos según ciertas características, ciertas expresiones fenotípicas que se van agrupando como
digámoslo, en características que se comparten y que nos hablan de cómo puede ser el funcionamiento de ese cuerpo. Ahí ya empezamos a entrar en terrenos en los que cada paciente pues es un terreno individual y por eso el enfoque va a ser individual. El biotipo lo da básicamente, bueno, digámoslo, el material genético, físico, emocional de los padres más el entorno. Así que cuando nacemos tenemos más marcados unos elementos que otros. Al hablar de elementos hablamos de una de las teorías grandes de la Ayurveda, que es la teoría de los elementos, digamos lo que hay en el planeta. Ahí hablamos del elemento tierra, el elemento fuego, agua, aire y éter. Entonces la agrupación de estos elementos, cuando están más expresados en una persona, podemos hablar de un biotipo. Hablándolo de manera general, existen 3 biotipos que se llaman Vata, Pitta y Kapha, y cada uno tiene más presentes unos elementos que otros. En el caso, por ejemplo, de Vata, es un biotipo que contiene los elementos aire y éter, y desde ahí empieza también toda una lista de características que nos aportan información acerca de esos biotipos. Tenemos en cuenta las temperaturas, como frío, caliente, si es seco, si es áspero, si es húmedo. Todo esto hablando de las características del cuerpo, y así como esto nos aporta información de cómo se puede ver por fuera, también por dentro. Asimismo, si vamos al elemento fuego, hablaríamos de un biotipo Pitta. Si hablamos más de agua y tierra, o sea, algo que es formador, que es pesado, que es oleoso, hablaríamos del biotipo Kapha. En una cita, en una consulta médica ayurvédica, pues el médico especialista lo que hace es, a partir de cierto interrogatorio, de lo que observa, de lo que examina, se puede ir encauzando el diagnóstico y el tratamiento que equilibra, basándonos en los biotipos. Bueno, ahorita lo hacemos un poquito más práctico uno por uno hacemos algo más práctico para los televidentes. Vamos a este corte de comerciales y ya regresamos. Bueno, continuamos con nuestro tema de la medicina ayurvédica. Vamos a aterrizar un poquito el tema. Hablemos de un solo biotipo para que los televidentes puedan tener como más o menos claridad. Cojamos cualquiera de ellos, doctor Diego. Bueno, pues digamos que de los... Ese es el porcentaje menos que encuentran en la población, pero bueno, está bueno. Digamos que el 70% de la población, si vamos a estadísticas, se encuentra entre el biotipo Pitta y el Kapha. Entre esos 2 doshas vamos a encontrar el máximo de la población, y ahí es donde encontramos la mayoría de enfermedades, o desde la Ayurveda llamado desequilibrio, que más nos afecta, ¿no? Por ejemplo, si habláramos un poco del dosha Vata, que Vata es el que tiene más elemento aire. Digámoslo que para estar vivos tenemos todos los elementos en nuestro organismo, pero al expresarse más el aire nos trae ciertas características que por lógica los podemos como ir notando, ¿no? El aire tiende a ser seco o a secar, tiende a ser frío, tiende a ser móvil. ¿Cómo llevamos eso como a las características en un ser humano, ¿no? Tal vez una persona que notamos con la piel seca, con el cabello oscuro un poco seco, delgada, con un cuello largo, con unos dedos largos, que de pronto tiene las manos frías, cuando lo saludamos sentimos sus manos frías, lo notamos con un poco de ojeras, es una persona que habla muy rápido, que se nota un poco nerviosa, que digámoslo, esto es hablando como las características, una lengua delgada, puntuda, unos ojos con una mirada profunda, una manera de expresarse, digámoslo, un poco errática en cuanto a saltar de un tema a otro, como lo hace el aire, ¿no? Y que yendo como a la investigación acerca de cómo funciona su organismo, todas estas características van a estar expresadas en su cuerpo, ¿no? Como encontramos el aire en qué partes del cuerpo, digámoslo, en la garganta, en el sistema respiratorio, va a haber una tendencia a desequilibrarse en ese elemento. O una sequedad que cause el aire, digámoslo, en el colon, pues va a causar sequedad en el colon como que se expresa en estreñimiento, en problemas para el hábito intestinal,
en problemas para la digestión. Así que nos encontramos con una persona que tiene un elemento aire muy expresado en su cuerpo y que tiende a desequilibrarse ahí. Así que en una consulta ayurvédica lo que hace el profesional es indagar acerca de cuál es el elemento más marcado en su cuerpo, intentar aproximarse como a un diagnóstico de su dosha. A veces nos tardamos más de una consulta porque no somos a veces tan transparentes en nuestra expresión de nuestros elementos. Y no es tan, digamos lo que no es tan claro a veces que una persona pertenezca a un dosha, ¿no? A veces nos encontramos con estos test en Google, en Internet, donde empezamos a chulear un montón de características y luego nos damos cuenta que somos todos los doshas, ¿no? Entonces, a lo que hace esto es que nos enfoca y los planes de equilibrio van a ir de acuerdo a ese dosha. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente al que encuentro con esas características de aire o de sequedad, de problemas respiratorios en el colon, voy a empezar un enfoque hacia equilibrar su elemento. Al equilibrar su elemento, se van a equilibrar las funciones de todos sus órganos y en esto consiste como esa tipificación. Uno de los pilares fundamentales del tratamiento ayurvédico va a ser la alimentación, acompañado de algo muy bonito que hace la Ayurveda, y es que al ver el cuerpo como en conjunto, piensa que debe ser tratado como por todos los órganos de los sentidos. Entonces, además de las propuestas alimentarias, que ahorita podemos hablar un poco de eso, el Ayurveda habla como de que por la visión también nos entra el mundo, así que si ayudamos con la cromoterapia, por ejemplo, también ayudamos a equilibrar. Por el olfato percibimos el mundo, así que una aromaterapia también nos va a ayudar a equilibrar nuestros elementos. Por el gusto, pues probamos lo que nos viene del exterior, así que en la alimentación podemos hacer modificaciones con los sabores, y eso también nos lleva a equilibrar. Asimismo, con el tacto existen las terapias de masaje, con la audición pues existe, ¿cierto?, los mantras, la música que tranquiliza o que nos pone más activos. Y en el aspecto mental vienen las prácticas como la meditación, como la respiración, y asimismo se va armando como todo un plan de equilibrio individual, teniendo como base esto del diagnóstico del dosha y de las enfermedades que tiene el paciente o de los desequilibrios para llegar a un equilibrio. Perfecto, doctor Diego. Amplíenos un poco el tema sobre la alimentación. Por ejemplo, el dosha que estamos hablando, ¿qué lo puede agravar? Porque si realmente hay alimentos sanos, pueden agravar una persona de estas por el biotipo al cual pertenece. Bueno, la medicina tradicional se basa como en la lógica. Entonces tenemos un paciente que determinamos que puede tener un componente alto de vata, o sea, de aire en su cuerpo. Y lo que voy a buscar es elementos que se contrapongan a ese elemento para que lo equilibren. Si tenemos un desequilibrio en algo que nos está causando sequedad, pues voy a buscar elementos que se contrapongan a esto, o sea, que sean oleosos, que humecten, que hidraten. Así que las recomendaciones para la dieta de una persona que, digamos, lo que se está desequilibrando por el movimiento, por la sequedad, sería como primero disminuir los elementos que le acumulen más aire en su cuerpo. Los alimentos que más aire tienen son los alimentos secos, los alimentos astringentes. Aquí encontramos, digámoslo, las hojas verdes, la lechuga, la selga, la espinaca, también los alimentos crudos. Así que cuando hacemos recomendaciones dietarias, como por ejemplo, es muy importante comer ensalada y es muy importante comer vegetales crudos porque nos balancean la dieta. Digamos lo que es una recomendación por un lado positiva, pero una persona que está desequilibrada con el aire en este caso, no va a poder digerir bien alimentos que estén muy cargados de aire. Así que aquí hay que ir a la tipificación y a individualizar la dieta de este paciente. No podemos dar recomendaciones a todo el mundo y todos los alimentos no le sientan bien a todas las personas o a todos los doshas. Así que a una persona, digamos, que encuentro equilibrada con su elemento aire, una persona vata, le voy a recomendar más alimentos húmedos,
que estén más cargados como de sustancia, como sopas, como alimentos bien cocinados, fáciles de digerir, implementar en la dieta muchos tés. Ahí también vienen ciertas plantas que son más benéficas para equilibrar el vata. Así que a estas personas se les recomienda balancear su dieta, implementando más alimentos bien cocidos, bien sustanciosos, promover digamos, la ingesta de líquido, ya que una persona vata no le da sed, por ejemplo. Estas personas no se quejan de sed. Entonces uno pregunta cuánta agua toman al día y a veces se dan cuenta que se han tomado un vaso al día, por ejemplo. Sería promover la ingesta de líquidos, lo mismo promover hábitos, digámoslo, beneficiosos para él, como son los hábitos del sueño, de las horas de alimentación, de la actividad física. Así que la Ayurveda va apuntando a ir a estos aspectos como más individuales y no a dar simplemente como unas recomendaciones para todo el mundo. Entonces vemos la importancia de la medicina ayurvédica, cómo nos colabora y cómo nos ayuda a un enfoque terapéutico de los pacientes, ¿no? Desde la clasificación de las doshas, a qué biotipo pertenece e individualizar la dieta. Entonces de ahí la importancia de que los pacientes acudan a la consulta, a hacer esa tipificación y recomendarles, porque si bien los alimentos son sanos, ejemplo la papaya, que recomendamos papaya para todo el mundo y no es así. Dependiendo del dosha que tenga en exceso o en déficit del paciente, la puede consumir o no. ¿Sí o no, doctor Diego? Entonces los invitamos a que nos visiten, a que acudan a las consultas. Tenemos pautas de tratamientos, de dietas en las páginas, en YouTube, Medicamentos Doctor Rojas, en nuestra revista y los esperamos en una próxima edición de Conexión Vital.